una pequeña presentación. Mi nombre es Marcelo Ortiz, soy editor en revista Electroindustria, perteneciente a Ediciones EMB. Electroindustria ya tiene más de 23 años en el mercado nacional, cubriendo todo lo que son las tecnologías industriales, especialmente aquellas que se le llama ahora las tecnologías operacionales. En Ediciones EMB también tenemos otras publicaciones y nuestra base está en todo lo que son las tecnologías de la información, con la revista Channel News, que va dirigida al canal de distribución del TIC, y la revista Gerencia, que se refiere a todo lo que es tecnología de la información para empresas. Así que muchas gracias por estar ahí, por darme la oportunidad de hablarles sobre ciberseguridad e infraestructura crítica en América Latina. ¿Qué entendemos por infraestructura crítica? Las empresas de infraestructura crítica proporcionan servicios cruciales para la sociedad. Son las encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el suministro y tratamiento de agua, del transporte, de las telecomunicaciones, etc. Claramente no podríamos prescindir de estos servicios, o al menos una interrupción de ellos dificultaría mucho nuestras vidas, incluso podría llegar a afectar la seguridad nacional. Por esta razón, el trabajo dedicado con medidas de ciberseguridad consistentes en este sector no solo es interesante, sino también un asunto de interés nacional. Los sistemas de control industrial y los SCADA son esenciales para supervisar, gestionar y controlar los procesos de infraestructura crítica. También estos sistemas recopilan, procesan y almacenan mensajes de registro, ejecutan tareas de administración, facturación en tiempo real, entre otros. Considerando esto, si vemos que en estos días cada vez más común el soporte remoto de proveedores a este tipo de sistemas, digamos, si bien disminuye los costos y evita las ineficiencias, deja las instalaciones vulnerables a la fuga de información e incluso a ciberataques que podrían tener efectos devastadores. Entonces, ¿cómo proteger la información en las empresas de infraestructura crítica? ¿Cómo proteger sus instalaciones de estas amenazas sin dejar de ser eficientes y seguir garantizando el tiempo de actividad operativa? Existen regulaciones que deben seguir los actores que participan en la industria de la infraestructura crítica. Hablando en términos muy generales y abstractos, para incrementar los niveles de ciberseguridad de la infraestructura crítica, se debe aplicar una segmentación estricta de los sistemas de servicios públicos de control industrial, los que mencionábamos hace un rato, combinando la separación lógica con la separación física. Esto significa mantener aislados los dominios separados en la arquitectura y permitir que solo fluya información muy específica en el medio. Una forma efectiva de lograrlo es mediante el uso de productos que reemplacen la gestión manual de la información y conecten los sistemas OT con los sistemas IT, manteniendo los más altos niveles de seguridad. En ese sentido, el impacto de un ciberataque no puede ser menospreciado. Y voy a entregarles un par de ejemplos que seguramente ya conocen. En abril de 2022, Costa Rica sufrió una serie de ataques de ransomware a gran escala iniciados por el grupo de cibercriminales Conti. Comenzando en el Ministerio de Finanzas, el ciberataque finalmente involucró a 27 ministerios diferentes en una serie de asaltos interrelacionados. La acción de Conti dejó partes de la infraestructura digital de Costa Rica paralizada durante meses, mediante que al mismo tiempo interrumpió la atención médica pública y dejó a
cientos, miles de trabajadores públicos sin sueldo porque no se les podían pagar. El problema para pagar los impuestos también fue eh, objeto de varios reportajes en la época. Un ejemplo un poco anterior, 2020. Uno de los mayores proveedores de servicios de Internet de Argentina, Telecom Argentina, también sufrió un importante ataque de ransomware que involucró alrededor de 18.000 computadoras. Los cibercriminales en esta oportunidad exigieron un rescate de 7,5 millones. Y en ese entonces los empleados de Telecom Argentina no podían acceder a bases de datos y a las VPNs internas. Veamos la situación que existe en América Latina en cuanto a ciberseguridad en infraestructura crítica. Abordemos este tema a través de un reporte del LATAM CISO Report 2023, un reporte agnóstico en el que participaron más de una docena de vendors de ciberseguridad y que fue ejecutado por la Universidad de Duke eh, en Estados Unidos. Colaboraron 200 CISO en la región de las Américas, además del Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Latinoamericana de Bancos, el Foro Económico Mundial. Y uno de los reportes es que de las conclusiones de este informe es que más de 1.600 ataques cibernéticos se reportan en América Latina por segundo, lo que los convierte en uno de los problemas de seguridad de más rápido crecimiento en el área. También revela que los daños económicos de los ciberataques podrían superar el 1% del PIB de algunos países de América Latina. Y esto podría elevarse al 6% si se atacan infraestructuras críticas. Además, solo 7 de los 32 países analizados por el Banco Interamericano de Desarrollo tienen planes para proteger su infraestructura crítica de tales ataques y solo 20 tienen equipos de respuesta a emergencias informáticas, o lo llamamos CECIR. Otros hallazgos del informe se refieren a que muchas organizaciones están tomando en serio la creciente amenaza de los ataques de día cero, pero que sigue existiendo espacio para el crecimiento. Más de la mitad de todas las organizaciones, 60,83%, como dice en la presentación, realizan evaluaciones de riesgo de seguridad solo al menos una vez al año. Y el 28% lo hacen 2 veces al año. Los CISOs de la región informaron que los parches se aplicaron dentro de los primeros 30 días, fue el 29%, o el 26% que informó que se aplicaron dentro de los primeros 60 días. Finalmente, el entrenamiento en concientización es algo muy importante para los CISOs en la región. Más del 50% de los encuestados informaron que lo realizan. Un 26% dice que lo hace de forma mensual, 25% trimestral, 18% 2 veces al año, 22% una vez al año. Sin embargo, un 8% dice que hay una falta total de capacitación en este tipo de temas, lo cual es
algo preocupante considerando la importancia que tiene el entrenamiento, la capacitación en concientización para mantener buenos niveles de ciberseguridad. Al nivel, los ejecutivos de nivel C, CEO, CIO, etcétera, dicen que, que el 47% de los encuestados, que decía que estos ejecutivos tienen una conciencia de conocimientos moderados y que el 41% tiene suficiente conciencia. Quería mostrarles un par de slides sobre lo que está pasando en Chile con respecto a la ciberseguridad, a las normativas de ciberseguridad hacia la infraestructura crítica. Bueno, a principios de mayo, la ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información finalmente pasó, el proyecto de ley pasó del Senado a nuestra Cámara de Diputados y ahí se encuentra. Pero, ¿de qué sirve este proyecto? Bueno, en su artículo 1, de este proyecto establece los primeros objetivos de la norma. En primer lugar, está determinar la institucionalidad, los principios y la normativa general que permiten estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado. Y también entre estos los particulares. Asimismo, la norma persigue fijar los requisitos mínimos que contribuyan a prevenir, contener, resolver y dar respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Y de igual manera, busca precisar las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, así como los deberes de las instituciones privadas y los mecanismos de control, supervisión y responsabilidad ante infracciones. Según el texto, con la institucionalidad de la ciberseguridad se pretende velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de los usuarios y garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información de las redes y sistemas informáticos, incluyendo las herramientas de cifrado. Un punto importante es que la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información también impulsa la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que será la entidad encargada de identificar a los operadores de importancia vital y servicios esenciales. En ese sentido, la ley obligará a que los organismos del Estado y las instituciones privadas sean más proactivos ante los incidentes de seguridad cibernética. Para ello, la agencia establecerá protocolos y estándares diferenciados en función del tipo de organización. Del mismo modo, todas las entidades públicas y privadas, con excepción de aquellas eximidas por la agencia, deberán reportar al CECIR nacional en un plazo de 3 horas los ciberincidentes que puedan tener efectos significativos y también informar de su plan de acción. Por otro lado, se les prohíbe realizar pagos si son víctimas de ataques de ransomware. Finalmente, esta es la agencia que está encargada, o que estará encargada, perdón, de la regularización, fiscalización y sanción de las acciones de seguridad informática de los organismos de la administración del Estado y de las instituciones privadas.